Vamos muy mal de tiempo. Voy a pedir a los ponentes, por favor, que reduzcan un poquito más. Bien, la siguiente innovación pública desde las universidades, Cecilia Güemes, que es profesora asociada de la Universidad Carlos III, doctora en Ciencia Política, cofundadora y presidenta del GIGAP. Bueno, ya ahora no me va a salir. Ha sido investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, el Instituto de Estado, Territorio y Economía. Líneas de investigación pues, son la confianza, instituciones, políticas públicas, Iberoamérica. Te paso la palabra, Cecilia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar, tanto a Raúl, a Mariana, que son los que coordinaron todo este evento, y el resto de personas y el Gobierno de Aragón, que además está presente como público y me alegra mucho verlos aquí. Voy a tratar de ir rápido, así cumplo los plazos. Nos pidieron que pensáramos con lógicas hackers. Y cuando nos pidieron esto, este trabajo que voy a presentar es con Jorge Resina, profesor de la Complutense de Madrid, y pensamos, bueno, hay que hackear las instituciones. Y lo primero que pensamos es cuál es la institución en la que más tiempo hemos vivido. Y nos dimos cuenta que era la universidad, que llevábamos casi 20 años, en el caso de él que es más joven, y yo 22 años adentro de la universidad. Entonces creímos que lo mejor era pensar, bueno, ¿cómo hackear a la universidad? Que es una institución, en algunos casos medieval, en otra decimonónica, que necesita renovarse. Y por eso pensamos un trabajo en clave práctica, digamos, cómo hacerlo, cómo empezar a hacerlo. Pero decidimos hacerlo de la mano de un autor que nos gusta mucho, que es Cortázar, y de un cuento de Cortázar que es Casa Tomada. Entonces, a partir de ese cuento que se figura y todo el personaje, lo más importante del cuento no son los personajes, sino la casa, un espacio. Entonces, a diferencia de otros cuentos que se centran en los personajes, este se centra en un espacio. Y nos sirvió y nos resultó muy útil para empezar a pensar cómo las dos personas o los dos personajes que están dentro de ese cuento se ven siendo desplazados de su propia casa, son dos hermanos, a partir de unos ruidos que empiezan a surgir y de la toma de esa casa que no se sabe por quién, ni cómo, ni cuándo. Y terminan saliendo fuera de la casa porque la casa, que era el lugar seguro, el espacio seguro, termina siendo algo inseguro y el afuera es lo seguro. ¿Y por qué planteamos esto? Lo planteamos para ilustrar un poco algo que ya dijeron todos los otros ponentes, que tiene que ver con las fronteras entre el adentro y el afuera, en las instituciones. Después está el trabajo desde Vic, que habla de exstituciones, un concepto muy novedoso, pero nosotros nos mantenemos con los conceptos clásicos y hablamos de estas instituciones, incluso Marco hablaba de instituciones abiertas, ¿no? Y esa institución clásica, que es la universidad, ha permanecido mucho tiempo cerrada. Y es una institución que, debo aclararlo antes que nada, que queremos mucho. Digamos, los que estamos adentro, y queremos que siga existiendo. No queremos destruirla ni transformarla. Como diría Raúl en su trabajo, no es una ofensiva reformista lo que venimos a plantear, ¿sí? No es una revolución, es menos sexy el tema de la universidad, es menos sexy lo que planteamos, pero creemos que es más duradero y más importante para transformarla y para cambiar esa institución que queremos tanto. Entonces, vamos a recuperar varios autores y vamos a dar primero una crítica y después de la crítica nos vamos a la esperanza. Y nos vamos a basar en Paulo Freire, que habla de el amor y la rabia como motores del cambio y de la transformación. Entonces, la sensación que teníamos es que hay un discurso dentro de la crítica que dominó en los últimos años la universidad, que es el discurso de la excelencia, de la calidad, y que está volcado a mirar la universidad orientada hacia el mercado y la producción de personas empleables. Dentro de ese discurso hay varios problemas asociados. Entonces, entre ellos mencionamos varios. Digamos, el discurso hegemónico de la innovación, del que hablaba Marcos, lo toma la universidad. Incluso las instituciones abiertas son objetos de estudio por la universidad, que permiten ganar proyectos, que permiten publicaciones, pero la universidad, en el fondo, no toma la esencia de todos estos procesos y no se transforma a sí misma, ni se abre, ni tiene estos procesos de reforma o revolución o como lo quieran llamar. Entonces, dentro de eso, este tipo de excelencia, como se entiende la excelencia, condiciona el tipo de investigación que se hace dentro de la universidad. Con esto se priorizan ciertos tipos de investigación, ciertos objetos de estudio, pero también las metodologías que se usan. ¿Por qué? Porque para hacer carrera académica hay que publicar en revistas de alto impacto, algo que hablábamos con Ismael hace un momento, y para publicar en una revista de alto impacto probablemente hay que hacerlo en inglés, no hay recursos para traducción, entonces uno lo tiene que pagar de su bolsillo, cuando además no es
muchas veces funcionario, sino algo así como un precario universitario, y además para publicar en esas revistas de alto impacto en inglés tiene que trabajar los temas que esas revistas quieren y bajo las formas y los supuestos que esas revistas proponen, que la mayoría de las veces son herramientas cuantitativas. Y muchos de estos procesos, de los cuales hablaron todos los compañeros, demandan observación y herramientas cualitativas para aprender, pero también la experimentación. Y eso está recién incorporándose, todo lo que se refiere a publicaciones científicas. Pero hay otra cosa que es una frontera de la universidad respecto a la afuera, que es el lenguaje tecnificado que utilizan, y que hace que haya un gap o una brecha muy grande entre la universidad y la sociedad. Y acá quiero hacer un paréntesis. ¿Estamos a favor de que existan lenguajes precisos para nombrar realidades complejas? Sí, está bien. Esto es un drama de la sociología desde Bourdieu en adelante, digamos, cómo hacer ciencia compleja sin descomplejizar el objeto, pero a su vez que pueda ser apropiada, democratizada. Entonces, uno habla de sororidad, ¿sí? Ahora, o habla de misoginia. Son conceptos muy complejos, pero es necesario que existan esos conceptos, porque definen realidades. Y el lenguaje tiene una función que es la de ser performativo. Entonces, por un lado, necesitamos lenguaje nuevo, lenguaje complejo, pero que ese lenguaje nos sirva como una exclusión de los que no lo entienden. Entonces, hay un proceso ahí que nos parece que es crítico, que la universidad necesita traducir esos artículos de alto impacto en otro tipo de comunicación y de difusión de lo que produce hacia adentro. Quizás lo que proponía Fermín, todas las ideas que tenían, es un buen ejercicio para hacer eso, ¿no? Y luego, bueno, las rutinas investigadoras y, bueno, y todas las críticas que tenemos hacia la universidad. Entonces, para no detenerme tanto, voy a entrar directamente en las propuestas que hicimos. Bueno, y esto nos obliga a replantearnos cuál es el rol de la universidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad? ¿Para qué está? Porque además estamos hablando en general de universidades públicas, como decían los compañeros, y esto lo pagan todo. Entonces, tendría que tener una función democrática la universidad, en el sentido de no solo formar personas empleables en el mercado, sino crear y formar demócratas, ¿sí? Tiene un rol político. Hoy hablaba Dardo de política, que es lo que hay atrás de todo esto. Es decir, de construcción en sentido de teoría política republicana, ¿sí? De construir ciudadanos que puedan participar, que puedan actuar, y sobre eso vamos a trabajar. Esta es la idea de innovación. Entonces, lo que hicimos fue identificar algunos casos y algunos espacios, experiencias que se estuvieron dando en estos últimos años de gente que desde lo chiquito, desde lo personal, desde entender esas realidades nuevas, ha tratado de subvertir estas cuestiones. Entonces, o de entender las sensibilidades y peculiaridades del lenguaje o el modelo comunicativo de la gente. Entonces, son 5 ejemplos los que voy a presentar, que son caminos aislados, pero que esperamos que se vayan difundiendo y ampliando. Y creemos que el cambio pasa en buena medida porque los profesores y la gente que habita la universidad incorpore ese afuera, ¿no? Entonces, voy a citar 5 casos. El primero tiene que ver con el lenguaje, ¿no? ¿Tenemos que tener lenguajes complejos? Sí, porque estudiamos cuestiones complejas y porque creamos la realidad en la que vivimos. Ahora, podemos también usar canales comunicativos que utilice la sociedad. Este es un profesor de filosofía gallego que lo que hizo fue, se enteró que sus jóvenes, sus chicos, son millennials. Entonces, ¿qué decidió hacer? Comunicarse y enseñar filosofía por Twitter. Y ha tenido un éxito brutal. ¿Por qué? Porque entendió el lenguaje, entendió la herramienta y ha aplicado esa herramienta para transmitir lo que quería. Otro ejemplo, pedagogías invisibles. María Caso, que es una pedagoga, que habla del proceso rizomático, de cambiar el modelo educativo, de un modelo bulímico, como era el clásico, el que seguramente todos los que fueron a la universidad acá recibieron, que es yo te doy contenidos, tú los comes y los vomitas a la hora del examen. Y si eso se ajusta al libro, has aprobado. Y si no se ajusta, no. Entonces, para cambiar eso y transformarlo en un proceso rizomático, que ya otro creo que era Conrado, hablaba de rizomas también, y de sistematización y sintetización de contenidos de otras personas para convertirlo y crear cosas nuevas, ellos decidieron estudiar los ambientes, las arquitecturas donde ocurre el conocimiento. Y han planteado, tienen varios libros y una página muy buena de pedagogías invisibles, donde ponen en cuestión el espacio del aula, donde ocurre la clase y los modelos, desafiando el poder que existe en el aula. Porque también reformar la universidad y hackearla supone poner en entredicho el poder. ¿Dónde está el poder? ¿Cómo se ejerce? Hacerla más horizontal, pero ¿cómo se hace más horizontal? ¿Cómo se traslada esto?
Y esto tiene que ver con otra de las cuestiones que plantea, que es ya no hablemos de profesores como señores que tienen el conocimiento, sino en creación de un diálogo, en vez de monólogos. Todo esto, que a ustedes les parece muy evidente, porque todos vienen de los laboratorios y del trabajo horizontal, en la universidad no es nada evidente, ¿sí? Y los profesores, algunos sí, pero en general todo esto no lo tienen incorporado. Y las clases se siguen dando de la misma manera que se dieron siempre. Va un profesor, se pone delante, porque las normas informales siguen vigentes y el espacio está pautado, probablemente tiene un escritorio, a veces un atril y demás, lo cual habla de poder simbólico, y da la clase. Los alumnos escuchan, hacen preguntas al final y se van. Entonces, todo eso es lo que tiene que cambiar, todo ese escenario, todo ese diálogo, la construcción de un diálogo. Por supuesto que es más difícil hacerlo que el monólogo, pero se puede hacer y se está haciendo y se está trabajando. Luego, y me voy rápido, tiene el visual thinking. ¿Por qué? Cuando somos mayores, hablan todo este movimiento, y Garbiñe, que es una chica del País Vasco, una profesora de instituto, que lo ha popularizado. ¿Por qué cuando somos grandes nos olvidamos lo importante que es dibujar y lo mucho que nos gustaba? ¿Por qué en vez de seguir planteando por escrito no aprendemos a dibujar y a transmitir visualmente todo aquello, de incorporar? Es muy interesante el trabajo de ella. Y por último, el humor. ¿Por qué no incorporamos a la manera de hacer pedagogía y ciencia el humor como mecanismo? ¿Por qué está asociada el aprendizaje y la educación a sufrir? ¿Sí? Podemos también divertirnos y hacer cosas divertidas. Estos chicos que llevan Big Bang Ciencia, es la página y demás, hacen monólogos científicos, estos son ciencias duras, ¿no? Matemática, física, química, pero han logrado convertir, a partir del humor y demás, un mecanismo de trabajo, de difusión de la ciencia y de enamoramiento de la ciencia. Los últimos, Cámaras Cívicas, un grupo de chicos de Sevilla que ha trabajado a partir de la ciencia política y del lenguaje millennial, a partir de las series, a partir del humor. Yo puedo hacer política friki, como le llaman ellos, y hablar de las mismas cuestiones. Entonces, cierro con esto, agradeciéndoles a todos y haciendo como una cuestión de un punto, digamos, esto tiene un punto de conexión con todas las ponencias que venían antes. Digamos, hacernos eco de la innovación dentro de la institución supone abrir esa institución y transformarla de a poco. Y empezar a hacer que esas fronteras que parecían imposibles de saldar se empiecen a hacer fronteras más diluidas, borrosas. Y nada más, les agradezco mucho.